Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Volodymyr Zelensky aboga porque los crímenes de guerra de Rusia sean juzgados como los crímenes de guerra nazis. En una visita sorpresa a La Haya, el presidente ucraniano hizo una comparación con los juicios de Nuremberg realizados tras la Segunda Guerra Mundial y reiteró que desea ver a Vladimir Putin ante la justicia internacional. Estos son nuestros titulares. Volodymyr Zelensky afirma que Putin y otros dirigentes son responsables de crímenes de guerra y deben rendir cuentas. Lo hizo al dirigirse a los tribunales con sede en la capital neerlandesa. Además, crecen los temores a una crisis humanitaria mientras cientos de miles huyen de los intensos combates en Sudán. Naciones Unidas advierte que el conflicto podría afectar a toda la región del noreste de África. Y un vuelo humanitario repatriará a los migrantes venezolanos atascados en la frontera entre Perú y Chile. La ONU exige a ambos países garantizar las condiciones humanitarias para aquellos que desde hace semanas no pueden avanzar por la falta de disposiciones migratorias. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó una sorpresiva visita a La Haya, en Países Bajos, para dirigirse a la Corte Penal Internacional. El mandatario abogó por enjuiciar los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Rusia en su país. Zelensky puso como ejemplo el Tribunal de Nuremberg, que sentó en el banquillo de los acusados a la élite nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Una visita simbólica a la Corte Penal Internacional en La Haya. El presidente ucraniano expresó su deseo de ver algún día al presidente ruso Vladimir Putin ante este tribunal. Merece ser condenado por sus actos criminales en este lugar, en la capital del derecho internacional. La CPI emitió en marzo una orden de detención contra Putin por el secuestro de niños ucranianos. El Kremlin rechaza las acusaciones de crímenes de guerra y la jurisdicción de la Corte es limitada. La Corte Internacional no puede juzgar la agresión rusa en su conjunto. Por ello, Zelensky afirmó que debería crearse un nuevo tribunal, similar al de Nuremberg para los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. If we want true justice, we should not look for excuses. No hay excusas y no debemos remitirnos a las deficiencias del derecho internacional, sino tomar decisiones audaces que corrijan las deficiencias de las normas que desgraciadamente existen en el derecho internacional. This is exactly what the creators of Nuremberg did. We should do the same now. Mientras Zelensky recurre a los juicios tras la Segunda Guerra Mundial para exigir responsabilidades a Putin, Rusia prepara su desfile anual del Día de la Victoria para celebrar el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi. Este año se han cancelado los desfiles en varias regiones por temor a ataques ucranianos. Rusia responsabiliza a Ucrania y a Estados Unidos del supuesto ataque con drones contra el Kremlin que, según afirma, fue un intento de asesinar a Putin. Kiev y Washington han negado su implicación, pero eso no ha impedido a Moscú intensificar sus ataques en Ucrania. Y en la guerra que se libra en Ucrania, los drones están adquiriendo un enorme protagonismo. Uno de los últimos ejemplos es el extraño ataque al Kremlin ocurrido el miércoles. Un día después, la defensa antiaérea ucraniana derribó al menos un dron propio fuera de control sobre Kiev. Un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó el fallo del dron de fabricación turca. El ejército ucraniano perdió el control sobre el aparato y se vio obligado a abatirlo sobre la capital de Ucrania. Hugo Harvey es doctor en estudios internacionales y profesor de la Universidad de las Américas, quien nos acompaña a esta hora desde Santiago de Chile para ayudarnos a analizar estas noticias en desarrollo. Señor Harvey, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera partir preguntándole por la frecuencia de estos acontecimientos. ¿Qué tan frecuente es que se pierda el control sobre un dron, como en este caso en Ucrania, y qué peligros puede implicar en el transcurso de esta guerra?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, cabe señalar que en realidad es poco frecuente que se pierda el control de estos artefactos, pero todo depende de la tecnología con la cual fueron construidos. Nosotros hemos podido ver que tampoco en el conflicto el uso de estos drones es nuevo, es novedoso, sino que ya Rusia lo venía ocupando en contra de infraestructura crítica que afecta a la población civil en Ucrania. Y en este caso es un poco difícil poder determinar la capacidad de este dron. En primer lugar, lo que se ve en los videos que se han difundido es que el dron que tiene una poca carga explosiva, digamos, habría hecho poco daño. ¿Ya? Entonces es difícil saber cuál es la procedencia de ese dron también, porque tampoco Rusia ha entregado evidencia que pueda señalar el origen de estos drones, digamos, distinto a lo que pasa en Ucrania, que se muestran las partes de los drones y se sabe que esos drones son de origen iraní. Entonces, en ese sentido, es difícil saber si se perdió el control del dron o no, tampoco la procedencia, tampoco la capacidad y el daño que iba a ocasionar. ¿Usted está hablando en este caso del dron sobre el Kremlin o del dron de Ucrania? Porque el dron de Ucrania sí se conoce la procedencia, por lo menos Ucrania la está dando a conocer. Claro. No, efectivamente estoy diciendo el dron del Kremlin. A diferencia de los que se están ocupando en Ucrania, en el dron que se ocupó en el Kremlin no hay ninguna evidencia que nos señale cuál es la procedencia de ese dron. Entiendo. Independiente de la procedencia de ese dron, el dron se puede ver en los videos cuando se le derriba que no emite una carga explosiva muy grande, entonces no se ve qué tanto iba a hacer un daño en el Kremlin. Entonces esto se puede tomar lo mismo que pasó en el puente que une Crimea con Rusia. Se acusó a Ucrania de haber intentado derribarlo, pero se le hizo un daño menor. Entonces yo no descartaría que sea, digamos, un ataque de bandera falsa, digamos, puede ser. Porque a usted le parecería, y eso le quería preguntar también en términos generales, ¿qué tan factible le parece que Ucrania logre ubicar drones en pleno centro de Moscú? Sí, la verdad que es poco factible, o sea, hablaría muy mal de la inteligencia rusa, digamos, que ya ha tenido varios fallos en este conflicto, pero sería otro más de no detectar algún personal que esté infiltrado, digamos, y que pueda operar desde cerca este tipo de artefactos, o tampoco de poder identificar cuáles son, digamos, las distintas facciones a lo mejor que están tratando internamente de afectar al presidente Putin. Y en este caso, si es que existiera evidencia de que ha sido un ataque de algún agente interno ruso, tampoco lo aceptarían. Entonces, en este caso es mucho más fácil culpar al presidente Zelensky. Ahora, hemos tenido varias escaladas en este conflicto, pero también momentos en los que se ha sobreestimado la relevancia de hechos como este. ¿Qué tan determinante le parece todo lo ocurrido para el desarrollo del conflicto? Sí, yo lo veo poco determinante porque todos estábamos esperando una contraofensiva, ya fuera una contraofensiva desde Ucrania hacia Rusia o un nuevo ímpetu en las operaciones militares rusas llegada a la primavera. Pero no se ha visto mucho de eso, entonces eso demuestra que hay una parálisis en las operaciones que puede tener distintas razones, digamos, distintas condicionantes. Y en este sentido yo no creo que sea una escalada o que vaya a cambiar mucho el curso del conflicto, porque lo que se vio es que hubo una intensificación de ataques con drones en Ucrania por parte de Rusia, pero es algo que viene haciendo constantemente porque en este caso Rusia ha evidenciado que el centro de gravedad, digamos, de donde emana el ímpetu ucraniano es del apoyo de su población y que era algo que no consideraron en un primer momento. Eran las apreciaciones de Hugo Harvey de la Universidad de las Américas, quien nos acompañaba desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, señor Harvey. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego. En otra de nuestras noticias de titulares, las organizaciones humanitarias advierten que la crisis humanitaria provocada por el conflicto en Sudán podría afectar a toda la región del este de África. La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que casi 1 millón de personas podrían abandonar el país mientras el ejército lucha contra rivales paramilitares. Las partes acordaron un nuevo alto el fuego de 1 semana de duración, pero los combates se reanudaron pocas horas después.
una cartilla de racionamiento para productos de primera necesidad. Tras huir de Sudán cruzando la frontera hacia Chad, estos refugiados dependen ahora de las donaciones. Más de 100.000 sudaneses han ido a países vecinos por la violencia. Ante la falta de señales de tregua, la Agencia de la ONU para los Refugiados está planeando cómo proporcionar ayuda en los próximos meses. ACNUR está identificando lugares lejos de aquí, al menos a 50 kilómetros, para reubicar a la gente en la frontera de modo que al menos se resuelva el riesgo de inseguridad, pero también para proporcionarles algún tipo de asistencia. Estas familias acaban de llegar a Sudán del Sur. Los mortíferos combates en la capital sudanesa, Jartum, acabaron con sus vidas cotidianas. La situación en Sudán me obligó a venir aquí. No queda nada bueno allí. No hay trabajo, es un caos. Cualquiera puede robarte tus pertenencias. Es como una jungla. En las afueras de Jartum, los soldados vigilan desde lo alto de un tanque. De los edificios quedan solo escombros. El ejército ha recuperado el control de esta zona en manos de las fuerzas de apoyo rápido las últimas 2 semanas. Pero los continuos enfrentamientos tienen un enorme coste para el país, para sus ciudadanos y para los propios soldados. Aquí en Jartum la lucha continúa. El último intento de alto el fuego se esfumó en cuestión de horas. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. La policía de Berlín investiga cómo se filtró la noticia de la visita a Alemania de Volodymyr Zelensky en un periódico local. Por razones de seguridad, la información sobre los viajes del presidente de Ucrania se mantiene en secreto hasta el último minuto, pero esta vez las autoridades confirmaron que Zelensky visitará la capital alemana este mes. Japón y Francia firmaron un acuerdo de cooperación nuclear para impulsar la investigación, el desarrollo de reactores de última generación. La declaración firmada en París también busca mejorar la seguridad de los reactores existentes y abordará la desactivación de la planta nuclear de Fukushima, que está inhabilitada. La máxima entidad bancaria de la Unión Europea reacciona a la coyuntura. Rosa Casals está con nosotros y la economía. Rosa. Así es, muchas gracias, Javier. Bueno, pues el Banco Central Europeo elevó este jueves los tipos de interés en 25 puntos básicos. Se trata de la 7ª subida consecutiva en su lucha contra la persistente inflación. El organismo europeo dijo que la inflación de 7% en la zona euro sigue siendo demasiado alta a largo plazo, por lo que subió los tipos un 1/4 punto porcentual hasta el 3,75%. El Banco Central de los 20 países de la eurozona lleva subiendo los tipos desde julio del año pasado con la esperanza de atajar el crecimiento descontrolado de los precios. Y ampliamos detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una nueva subida de los tipos de interés en la eurozona significará que el acceso al crédito será más difícil para empresas y hogares. ¿Hasta cuándo cree el Banco Central Europeo que seguirá siendo necesario subir esas tasas para frenar la inflación? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues empecemos por los economistas, cuyas proyecciones dicen que en la eurozona habrá nuevas 2 subidas de los tipos de interés, pero eso sí, ya como las que hemos visto hoy de 0,25 puntos porcentuales. El Banco Central Europeo no se atreve a tanto. Lagarde no ha dado pistas sobre cuáles serán en concreto los próximos movimientos, Rosa, pero sí que ha dicho que esta bajada del ritmo de 50 a 25 puntos no es una pausa y, como ya dijo en la reunión anterior, todavía queda terreno por cubrir. Hay señales positivas, recordaba hoy el Banco Central Europeo, en la unión de países que comparten el euro. Vimos en el mes de abril cómo la inflación subyacente bajó 1/10 y la última encuesta realizada entre los bancos de la eurozona indica que las condiciones para conceder créditos se han endurecido como nunca antes desde la crisis de deuda soberana aquí en la eurozona. Pero sigue habiendo temas que están pendientes y preocupantes, como por ejemplo cómo han aumentado los precios de los alimentos comparados con el año anterior y también que los precios de los servicios aquí en la eurozona sigue aumentando, así que es probable, muy probable, Rosa, que los tipos tengan que seguir subiendo.
Y esta reunión se produce cuando en Estados Unidos otra entidad bancaria se desploma en bolsa. Se trata del PacWest, dejando claro que la crisis no está del todo cerrada, ¿no? ¿Qué ha dicho el BCE al respecto? Pues el Banco Central sigue manteniéndose confiado, ¿no?, en que las condiciones que se están dando en Estados Unidos no son extrapolables, decía el vicepresidente del Banco Central Europeo, a la eurozona. Recordaba características de estos bancos como que son bancos regionales que tenían un modelo de negocio concreto, algunos vinculados a start-ups o a empresas digitales, y recordaba que esas características no se pueden extrapolar a los bancos europeos, que tienen un capital y la liquidez suficiente para afrontar esta situación. Pero al mismo tiempo Rosa decía que no podemos ser complacientes aquí en Europa, porque ha quedado en evidencia lo rápido, ¿no?, que un banco se puede descapitalizar. Apuntaba a nuevas características que no se dieron en otras crisis en el pasado, como por ejemplo la llegada de la banca digital, que hace más fácil poder sacar los fondos de las cuentas bancarias. Muchísimas gracias, José David, como siempre, por este análisis económico. Y en el otro lado del Atlántico, en Wall Street, las acciones de PacWest Bancorp se desplomaron más del 50% hasta un mínimo histórico tras confirmar que estaba estudiando opciones estratégicas, incluida la venta. Los principales índices de Wall Street cayeron el jueves después de que la decisión de PacWest acentuara la preocupación por la salud de los bancos regionales. Una preocupación que contradice el optimismo de la Reserva Federal, que anunció una pausa en las subidas de tipos. La Fed subió el miércoles las tasas en 25 puntos básicos y señaló que haría una pausa en su política de endurecimiento para evaluar las recientes quiebras bancarias, la situación del techo de la deuda y la inflación. Y vamos con un resumen de otras notas destacadas de la economía. El Banco Mundial tiene un nuevo presidente. Se trata de Ajay Banga, un ejecutivo estadounidense nacido en la India. Los medios de comunicación de su país natal lo han calificado como la cara del cambio del prestamista mundial para el desarrollo. Banga fue nominado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mes pasado. Los inversores asiáticos del problemático banco suizo Credit Suisse se suman a una serie de demandas sin precedentes contra el gobierno suizo. Los inversores acusan al Estado de gestionar mal la adquisición del banco por UBS en marzo. Debido a esta operación, los inversores perdieron bonos por valor de casi 17.000 millones de dólares. Y en Alemania, las últimas cifras de las exportaciones muestran un fuerte retroceso en marzo en comparación con el mes de febrero. El país exportó un 5% menos de bienes, lo que demuestra que la recuperación de la mayor economía europea sigue siendo débil. La caída se registró después de 2 meses consecutivos de crecimiento. Y vamos con otros temas, Javier. Muchas gracias, Rosa. Vamos a enfocarnos en América Latina y en concreto en Nicaragua, donde luego de una noche de detenciones arbitrarias de opositores y activistas en diferentes puntos del país, medios locales aseguran que algunos de los 57 detenidos fueron liberados, pero eso sí, bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar. Los detenidos fueron acusados por el sistema judicial de Daniel Ortega de delitos relacionados con la emisión de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Debido a la falta de información, la cifra de personas detenidas podría ser aún mayor. El ministro de Defensa de Perú confirmó este jueves que ya comenzaron los procesos de repatriación de migrantes venezolanos varados en la frontera de ese país con Chile. Durante más de 2 semanas, la frontera entre Perú y Chile prácticamente se ha transformado en un campamento. Familias enteras, incluso con niños, han instalado carpas improvisadas en medio del desierto. El lugar no ofrece agua potable ni las condiciones mínimas para subsistir. Los migrantes quieren salir de Chile para regresar mayoritariamente a su natal Venezuela, pero la policía peruana les impide ingresar a su territorio sin documentación. Tras negociaciones entre varios gobiernos, un vuelo humanitario llevará a los migrantes venezolanos de regreso a su país. Vamos a ver estos videos. Bajo esta frazada instalada a un costado del camino, 4 hermanitos de entre 7 y 12 años se guarecen del intenso calor. Su madre, Fanny Jaimes, cuida que nada les pase. Ella intenta que este viaje lleno de incertidumbre y precariedades no sea tan traumático. Porque a pesar de que ellos lo toman como que juego, o quizás para ellos sea momentáneamente algo gracioso, uno ya como adulto que ya justamente le tocó en cierto momento hacer como que la misma travesía, pero esta vez, la vez pasada lo hicimos por Bolivia. Esto sí es difícil porque se supone que nosotros salimos para tener una mejor vida, no para enfrentarnos a esto.
Como ellas son decenas de familias que están varadas en la frontera chileno-peruana, en su gran mayoría venezolanos que hoy deciden volver a su tierra, pero Perú no los deja pasar. De Chile no nos están corriendo, ni nos están diciendo váyanse, que se tienen que ir, abandonen en tanto tiempo. Uno se va de manera voluntaria y ellos como seres humanos y como personas educadas tienen que ponerse de la mano del corazón y tratarnos como personas también, mira, y darnos lo que nos merecemos. Nosotros nos merecemos llegar a nuestras casas. Yo me imagino, mira, que nadie tiene derecho a quitarle a otro la oportunidad de llegar a su casa. Carlos está aquí desde el primer día del campamento. Es quien dialoga, el que ha puesto los paños fríos cuando los ánimos se exaltan y la violencia toma un rol más protagónico. Desesperación de quienes quieren a toda costa volver a su país. Inhumanidad total hacia la persona. Pero la solidaridad no tarda en aparecer. Personas que simplemente llegan con algo dulce para hacer más llevadera la eterna espera. Es algo que nos nace a todas las mamás de pensar en los niños y también los adultos, por supuesto. Pero por eso, si pudiéramos traer más, lo haríamos. Es que no están ni las más mínimas condiciones, no hay ni siquiera un baño. Al caer la noche el frío se deja sentir. Por lo mismo es que los inmigrantes agradecen tanto el recibir un sándwich o un café caliente. Yo decía que estábamos avergonzados a lo mejor de estar en la tranquilidad de la casa nuestra, calientito, con un pan, con un sándwich, mientras que hay gente como nuestros hermanos que están aquí que sufren y que por una irresponsabilidad de los distintos gobiernos, sea del que sea, ¿cierto? Por esa falta de empatía estén sufriendo lo que están sufriendo. La falta de trabajo y el alto costo de la vida los lleva a intentar dejar Chile. Pero gracias a un esfuerzo de la Cancillería chilena y peruana y del embajador de Venezuela, podría haber una salida al conflicto con la programación de un vuelo humanitario que este domingo llevaría a todas aquellas familias catastradas por los organismos de emergencia, en especial aquellas que tengan hijos pequeños a su cargo. Antes hablé con el periodista Carlos Alberto López en Chile y le pregunté si la situación podría agravarse con un mayor flujo migratorio en los próximos días. Se dice que aproximadamente entre 150 y 180 personas serían las beneficiadas, personas venezolanas que tomarían este vuelo humanitario que los llevaría hasta Caracas. Eso sería el día domingo. Se dice que a eso de la madrugada estaría aterrizando en Chile e inmediatamente se subirían las personas para emprender viaje inmediatamente a su país. Pero estamos hablando de 150, 180 personas, pero acá hay muchos más. Y aquí no hay solamente venezolanos, también hay ecuatorianos, también hay un gran número de haitianos que están a la espera de que pueda haber alguna solución como la que están teniendo dentro de las próximas horas los ciudadanos venezolanos aquí presentes y que han sido previamente enrolados. Y conforme avanza la cuenta regresiva al 11 de mayo, cuando en Estados Unidos se levante el título 42 que facilita las expulsiones de migrantes, las historias de quienes emprenden el camino a suelo estadounidense son cada vez más devastadoras. El desierto de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos, es uno de los más calurosos del mundo y una peligrosa ruta para quienes arriesgan sus vidas caminando en busca del sueño americano. Un equipo de voluntarios busca a personas con vida, pero no siempre lo logra. Cientos de migrantes mueren cada año al intentar cruzar el mortal desierto de Arizona. Sus cuerpos son abandonados por los traficantes de personas. Un equipo de voluntarios busca a un migrante mexicano desaparecido, reportado por sus familiares. Pues ahorita venimos con la fe de poderlo encontrar con vida, pero más bien es recuperar su cuerpo. El pastor de la iglesia pentecostal inició en 2021 el grupo de voluntarios capellanes del desierto con el objetivo inicial de trabajar en Arizona, pero últimamente recibe cientos de llamadas de familias de México y Centroamérica. Pienso en los familiares, cómo están destrozados, y si nosotros tenemos la bendición de que podemos estar aquí legalmente en Estados Unidos, ¿por qué no ayudar a la gente que no puede estar aquí? Las serpientes, los alacranes y otros animales son un peligro para los migrantes. También el sol abrasador. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos hace que las redes de migrantes utilicen rutas más arriesgadas. Es muy difícil. Ahorita como está el sistema de gobierno que ha tapado los caminos de antes, los coyotes y los guías empiezan a buscar caminos más extremos.
La morgue del condado de Pima. En este tráiler refrigerado se almacenan los restos de migrantes hallados en el desierto. Tenemos alrededor de 550 restos de esqueletos aquí en este tráiler, todas personas no identificadas. Esto es todo lo que encontramos para una persona. ¿Quién es? Ni idea. La única forma de saberlo sería a través del ADN y la probabilidad de que esto cuadre ciegamente algún ADN o alguna base de datos en algún lugar, esa posibilidad es muy pequeña. Los expertos forenses estiman que el 80% de los cuerpos en el desierto nunca se encuentran, se identifican o recuperan. Esta es toda la frontera entre Estados Unidos y México y lo que conocemos es este pedazo. Con temperaturas extremas en la noche y el día, no en vano se llama a este inhóspito desierto un lugar infernal en el mundo. En Ecuador, la lucha contra las mafias está siendo uno de los ejes centrales del actual gobierno, una lucha que alcanzó un nuevo hito con el anuncio de que las Fuerzas Armadas ampliarán a todo el territorio nacional los operativos antiterroristas. El decreto correspondiente fue firmado por Guillermo Lasso, pero la violencia asociada al narcotráfico no solo es la de Ecuador. También preocupa a Brasil, como dijo el canciller brasileño Mauro Vieira tras una reunión con el presidente Guillermo Lasso en Quito. Vieira anunció que Brasil fortalecerá la cooperación en materia de seguridad con Ecuador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa con su agenda en España. Este jueves se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Petro le pidió expresamente su apoyo para que la Unión Europea retire a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de la lista de organizaciones terroristas. Para el presidente colombiano, este es un tema fundamental, ya que uno de los pedidos del ELN en las negociaciones de paz en curso con el gobierno es adquirir el estatus político. Sánchez expresó su pleno respaldo al proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla, pero evitó comprometer su apoyo para retirar al ELN de esta lista. Y antes de irnos, el Nápoles logró coronarse campeón de la Liga Italiana 33 años después del doblete logrado por Diego Armando Maradona. Un empate a 1 contra el Udinese dio el título al club napolitano, cuyos fanáticos desataron una épica celebración. Es el tercer scudetto para el equipo en su historia, tras los 2 logrados con ayuda del genio argentino. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo. Hasta la próxima. Que lo pasen bien.